Hermanos, si yo les preguntara, y creo que la mayoría, para no decirlo, creo que toda la mayoría respondería lo mismo. ¿Quién es la primera persona que vemos cada mañana cuando nos levantamos? Que lo vemos, ¿eh? Vemos. Persona que vemos, persona. Persona de carne y hueso. ¿Sí? Bárbaro. Yo a veces me levanto tan dormido que no lo veo, no la veo, Silvana. Yo le cuento mi experiencia, capaz que ustedes comparten conmigo. La primera persona que veo cada mañana es a mí mismo cuando voy al baño y me miro al espejo. ¿Sí? En estos últimos momentos soy el primero en que me levanto en casa. Los demás duermen. ¿Sí? Y no duermen porque es temprano para la mayoría de ellos. ¿Sí? Y la primera persona que veo, ¿sí? Y trato de verme un poco más así, cuando me lavo la cara y los ojos, es a mí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque quizás, como la mayoría de ustedes, en su baño, ¿qué tienen? Un espejo. Un espejo. ¿Sí? No sé si comparten conmigo esta rutina, pero a mí me pasa. ¿Sí? Que la primera persona que veo, o una de las primeras personas que veo, es a mí mismo. Es mi reflejo en el espejo. Y ahí trato de acomodarlo un poco a ese reflejo, ¿sí? ¿Sí? De sacar la lagaña de los ojos, de peinarme un poquito, de lavarme la cara, ¿sí? Para que ese reflejo comience a verse lo más parecido a la persona que estaba la noche anterior, ¿sí? Antes lo hacía, ahora no, porque Silvana me decía, no puede ser alto. Yo tenía la costumbre de peinarme antes de acostarme, ¿sí? ¿Sí? ¿Ves? Mirá, Leli se peina, ¿ves? ¿Ves? ¿Vieron que Silvana no era tan raro, viste? Claro, para amanecer un poco más peinado, no sé. ¿Sí? Sí, es una cuestión de familia porque mi hermano también se peinaba, mi papá también. ¿Sí? Todos nos peinamos antes de ir a dormir, pero no me dejan más peinarme antes de dormir. Y ahora tengo poco que peinar, antes tenía un poco más. ¿Sí? Ezequiel, ¿te peinás antes de acostarte vos? No sigue la tradición de los Mendiet. Hermanos, pero ese, lo que vemos en ese espejo es nuestro reflejo. Y hoy quiero compartir con ustedes algo, porque la verdad que mientras más leía el pasaje, es tan profunda la palabra del Señor que no vamos a llegar a entender en profundidad este pasaje y lo que el Espíritu Santo quiso escribir a través del apóstol Pablo. Vamos a empezar capítulo 3, les dije, de Corintios, ¿sí? Vamos a comenzar desde el versículo 1, ¿sí? Voy a tratar de leerlo lo más claro posible. Segunda Corintios, no, perdón, sí. Segunda Corintios capítulo 3, a partir del verso 1 hasta el verso 18 inclusive. Dice, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es una pregunta. ¿O tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es otra pregunta. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquellos que habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el verso 18, presten atención lo que dice: por tanto, por todo lo que dijo anteriormente, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Hermanos, es tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta parte de esta carta. Es tremendo. Yo le invito, cuando llegue a su casa en la semana, volver a leer estos versos y pedir que el Espíritu Santo siga revelando la profundidad de cada uno de estos. ¿Sí? Aquí, a partir del capítulo 3, ¿sí? Comienza haciendo pregunta. Dice: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos unos a otros? ¿Es necesario que yo envíe cartas? Le dice: pero ustedes son cartas. Ustedes son cartas leídas por todos los hombres. ¿Sí? Habla del antiguo pacto, que era la ley, que la ley los terminó matando porque era imposible cumplir aquella ley. Después habla del Señor Jesucristo, que vino y cumplió la ley. Y Él abolió aquella ley y hoy estamos bajo el tiempo de la gracia. Y habla cuando Moisés, presten atención, subió a aquel monte a buscar las tablas. Y dice que era tan tremenda la presencia de Dios que cuando Moisés baja al pueblo, dice que el rostro de Moisés, ¿qué le pasó? Resplandecía, brillaba. Y brillaba tanto que él tenía que ponerse un velo, ¿sí? Para que los demás no vieran aquel brillo, ¿sí? Embromábamos que la esposa de Moisés, ¿cómo se llamaba? Séfora, no precisaba mesa de luz ni velador al lado, porque lo tenía Moisés brillando todas las noches. Sería hasta molesto, ¿no? Por eso se ponía un velo. Es un chiste. Pero, hermanos, dice acá la palabra de Dios, y lo podemos leer en el libro del Éxodo, capítulo, por allá 20 y pico, 30 y pico, no recuerdo bien, cuando se relata esta historia. Dice que Moisés, cada vez que subía a la presencia de Dios, su rostro resplandecía, su rostro brillaba, y él tenía que ponerse un velo por delante cuando hablaba con las personas, porque aquel brillo era impresionante. Pero dice acá, mire lo que dice el versículo 18, que es el versículo central en esta mañana. Dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Ya no es necesario usar un velo. Ya no es necesario cubrirse el rostro con un velo, sino con cara descubierta, como en un espejo. Como en un espejo. La gloria del Señor. Hermanos, y de aquí surge
el título de esta mañana, como un espejo. Hay algunas versiones que dicen mirando a cara descubierta y otras versiones dice reflejando a cara descubierta la gloria del Señor. Y quizás si lo leemos muy rápido puede ser contradictorio mirar y reflejar. Pero en el original la palabra es, la tengo escrita acá y después la pueden buscar, katoprisomai, que significa esto mismo, mirar y reflejar. Cuando yo me miro un espejo, me miro y ¿qué hago después? Automáticamente reflejo. Cuando yo miro en un espejo, miro y reflejo. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me miro, el reflejo, ¿sabe cuál debe ser? La gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hermanos, la palabra de Dios lo dice, que cuando el primer hombre y la primera mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Las dos cosas, parece ser una, pero son dos cosas, imagen y semejanza de Dios. Obviamente que después llegó el pecado, prontito nomás, y aquella imagen, aquella semejanza se empezó a distorsionar. Pero luego llega Cristo, Él muere por cada uno de nosotros y restaura esa imagen distorsionada de cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Lo cree, hermanos? ¿Lo cree? Hermanos, antes de venir a Cristo, usted y yo teníamos una imagen distorsionada. No éramos lo que parecíamos. Pero cuando venimos a Cristo, comenzamos a retomar esa imagen de Cristo en nosotros. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Y qué quiere decir esto? A cara descubierta, sin ningún velo. Cuando usted y yo nos enfrentamos a la presencia del Señor, debe ser a cara limpia. Sin ningún velo, sin ninguna careta. No se preocupe que la presencia de Dios en su vida quizás moleste, pero no va a ser necesario que usted se coloque un velo. Hermanos, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. Hermanos, no es necesario, la palabra no es necesario. No estaría correcto presentarnos delante de la presencia del Señor con un velo, con una careta, porque no vamos a reflejarlo a Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Moisés usaba un velo, pero ya estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la libertad, en el tiempo del Espíritu Santo, como hacía referencia Silvana. Este es el día, esta es la época donde el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne, sobre toda sangre. Y este es el tiempo de la libertad de Dios, donde usted y yo podemos presentarnos tal cual somos delante de Él. Judith hacía alusión de esto el viernes de la vigilia. Lo que deben acordarse cuando el velo fue roto. Cuando aquel velo que separaba al hombre de la presencia de Dios fue roto. Y hoy podemos venir y entrar a su presencia porque ya no hay obstáculo.
ya no hay cortina, ya no hay velo, ¿sí?, que oculte la gloria del Señor. Pero dice su palabra, mirando a cara descubierta como en un espejo. Yo traje algo hoy para regalarle, Silvana, capaz que podés repartirlo. O si no, uno por familia, uno ahí. ¿Sí? Sí, creo que sí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sí, capaz que sí. Sí, te va a hacer falta. Sí, sí. Hermanos, mientras Silvana reparte allí, dice, como en un espejo. Y yo quiero que en esta mañana tú te mires en ese espejo que Silvana está entregando y decime si ves al Señor. ¿No estaré pidiendo mucho? No estamos hablando ni más lindo, ni más feo, ni más viejo, ni más joven. Estamos hablando de reflejar la gloria del Señor. Hermanos, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Siendo transformados de gloria en gloria. Creo que todos acá nos gusta ver la luna, especialmente en las noches oscuras. ¿Y sabe que la luna no tiene brillo propio? ¿Sabía usted? Es un reflejo del sol. Aún de día, la luna a veces suele verse. Creo que era ayer, antes de ayer, que se veía la luna en pleno día. Pero no brilla por sí mismo, sino que recibe brillo del sol y lo refleja a la tierra. Y nosotros por nosotros mismos no tenemos ningún tipo de brillo ni atractivo. Pero somos como espejos reflejando la gloria del Señor. Hay un proverbio muy conocido, Proverbio 15, verso 13, que dice que un rostro alegre hermosea el rostro. Cuando usted y yo andamos bien, se nos nota. Y cuando no andamos bien, también se nos nota. Y a veces hacemos todo lo posible para peinarnos, lavarnos la cara, las mujeres se maquillan, nos ponemos lentes de sol, pero de última reflejamos lo que somos. Reflejamos lo que somos. Quizás podemos engañar a alguien, poquito, pero reflejamos lo que somos. Y acá la palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hermanos, usted y yo debemos reflejar al Señor. Lo voy a decir de vuelta. Hermanos, usted y yo debemos reflejar al Señor. Amén. Es hora de sacarnos todo velo de pecado. Es hora de sacarnos todo velo de corrupción, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de malos pensamientos, y pónganle el nombre que usted quiera, y presentarnos delante del Señor con una cara descubierta,
rogando ser transformados de gloria en gloria. Porque hasta que no nos presentemos delante del Señor con cara descubierta, nunca vamos a poder reflejar su gloria. Los otros días Pablo compartía con nosotros un verso que está en la carta de los Gálatas, capítulo 4, verso 19, podemos leerlo. Gálatas 4. ¿Puede ser que algo suene acá? ¿No? Tuc, 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 tuc. 4:19 del libro de la carta a los Gálatas. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo les estaba escribiendo a los Gálatas, el cual él los había evangelizado, los había ayudado, les había enseñado. Vinieron unos que los dieron vuelta. Unos que eran medios primos hermanos, unos judaizantes, les dieron vuelta a las enseñanzas y muchos se apartaron. Y el apóstol Pablo les vuelve a escribir a estos mismos y le dice, yo no tengo problema de sufrir otra vez por ustedes dolores de parto, no tengo problema de volver a enseñar lo que ya les enseñé, no tengo problemas de volver a visitarlos, no tengo problema de orar por ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, y es mi deseo que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando Cristo es formado en nosotros, nosotros reflejamos a Cristo. Y yo les voy a contar algo, testimonio personal mío, ya se los conté, pero voy a volver a contar, y no es exageración. Cuando llegó un momento en mi vida que el Espíritu Santo tuvo que tratar conmigo en áreas muy, pero muy profundas. Y cuando yo tuve que decirle, sí, Señor, hacelo y hacelo ahí mismo. Un día me miro en el espejo y me veo más lindo. ¿Saben por qué? No porque mi apariencia exterior haya cambiado, sino porque algo adentro mío había cambiado y yo me veía más lindo. Y qué tremendo y qué glorioso es cuando uno puede verse en el espejo y decir, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, y eso requiere oración, requiere lectura de la palabra de Dios, requiere venir a la iglesia, requiere una vida de santidad, una vida de consagración. Un día de esto quizás hablemos de la diferencia entre la obediencia y la excelencia. Muchas veces buscamos la excelencia y en la excelencia usamos nuestros propios métodos o usamos métodos mixtos, los míos y los del Señor. Y podemos aparentar mucho, pero ser poco. Podemos aparentar mucho, yo puedo venir acá todos los domingos con mi traje de culto, dijera, con mi saco de culto, ¿sí? Puedo venir con mis hijos, con mi esposa, ¿sí? Puedo venir y cantar y predicar y aún estar en pecado. ¿Sí? Puedo venir, limpiar la iglesia, dar una clase de escuela dominical, me puedo preocupar porque todo esté en orden, porque todo esté limpio, pero aún estar en pecado. Y no digo en pecado grosero, en pecado que para Dios es lo mismo.
Pero si yo ando en obediencia, es otra cosa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros mismos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Vuélvase a mirar en el espejo. ¿Ve al Señor? ¿Ve lo que el Señor ha hecho en usted? ¿Ve cómo el Señor lo ha transformado? Obviamente que falta. Y si todavía no lo ve, preste atención. Preste atención. Porque Dios anhela que seamos transformados de gloria en su misma imagen por el Espíritu del Señor. Una vida cristocéntrica. Una vida que cuando cometo un error, meto la pata, corro ante el trono de gracia, de misericordia para pedir perdón. Busco ese pronto auxilio. Esa vida cristocéntrica que Cristo es el centro. Y parece tan básico, tonto iba a decir yo, la expresión, que el centro de Cristo sea mi vida. ¿Cómo? Perdón. Que el centro de mi vida sea Cristo. Ahora sí. Como dice el salmista, que tú seas mi primer aliento en la mañana. Como dice la canción, que tú seas el primer pensamiento y el último en la noche. Que hacer la voluntad de Dios sea mi prioridad. Que hacer su obra sea mi prioridad. Y que vivir en santidad sea mi prioridad. Amén. Que mi prioridad sea que Cristo sea formado en mí. Y no es fácil, no es fácil. No es algo espontáneo como la orina. Es un chiste de enfermero eso. Que no es algo espontáneo, ¿sí? Por generación espontánea, no. Cuesta trabajo que Cristo sea formado. El apóstol Pablo decía: no tengo problema de sufrir otra vez dolores de parto por ustedes. Y aquellos que nos están discipulando, aquellos que están a nuestro lado, muchas veces sufren otra vez por cada uno de nosotros hasta que Cristo sea formado. Hermanos, ¿qué ves cuando te ves? ¿Qué ves cuando te ves? ¿Ves a Cristo? ¿Ves a Cristo? Porque es imposible mirar un espejo sin recibir automáticamente un reflejo. Y saben que siempre reflejamos algo, siempre. No conozco un espejo, por lo menos el mío, que yo me levante de mañana y el espejo esté empacado y me diga: hoy no te reflejo. Prefiero reflejar otra cosa. No. No conozco ningún espejo que se levante de mañana y diga: hoy no tengo ganas de reflejar nada. No conozco un espejo que transmita un reflejo que no es verdadero. Si no, no sería un espejo. Sería otra cosa, una pantalla. Pero si es un espejo, automáticamente, cuando lo miramos, refleja. Como un espejo, mirando a cara descubierta como un espejo.
Hermanos, cuando usted y yo entramos en la presencia del Señor, es como entrar a una sala de espejos, donde lo que seamos se va a reflejar. Y acá el apóstol Pablo dice que seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu del Señor. Qué importante es buscar ser lleno del Espíritu de Dios para poder reflejarle. Amén. Hermanos, yo le invito a estar de pie en esta mañana.